Gracias, presidenta. Buenos días. Hoy traemos aquí a debate desde el Partido Aragonés una iniciativa que creemos que es muy importante para el futuro de nuestra comunidad, como es el impulso al reciclado de la fracción orgánica. Voy a comenzar dando unos datos que me parece que son muy ilustrativos. La cantidad de biorresiduos que se generan en la Unión Europea se sitúa entre 75,5 y 102 millones de toneladas de residuos de alimentos y de jardinería y alrededor de 37 millones de toneladas procedentes de la industria alimentaria y de la bebida. En España se generan cada año más de 22 millones de toneladas de residuos municipales. Según la caracterización, además de residuos municipales realizada por el Magrama, aproximadamente el 40% del peso total de la bolsa de la basura son lo que llamamos biorresiduos, el doble que el de papel y cartón o envases. De ese 40%, solo el 20% está siendo utilizado en la actualidad como recurso. Así pues, existe un gran potencial para el aprovechamiento de este residuo como recurso. Cada persona genera en España más de 450 kilos de basura al año, 1,2 kilos al día. Y se calcula que la materia orgánica generada pues es alrededor del 0,5 kilos al día por persona, lo que significa 1,5 kilos por familia media, que es de 3 personas al día. Los biorresiduos son residuos pues vegetales de las zonas verdes y jardines, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor, y los residuos también comparables procedentes del procesado de alimentos. En cumplimiento del último párrafo del artículo 22 de la Directiva Marco de Residuos, que es la 2008/98 de la Comunidad Europea, y de su correspondiente transposición a la Ley Nacional, la 22/2011 del 28 de julio de residuos y suelos contaminados, las autoridades ambientales deben de promover a nivel autonómico medidas para impulsar la recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la digestión anaerobia, así como al compostaje doméstico y comunitario. Haciendo un repaso pues de esa legislación europea relativa a la gestión de residuos municipales, pues destaca de forma clara la directiva relativa al vertido, en la que se obliga a los Estados miembros a reducir la cantidad de residuos biodegradables vertidos gradualmente, de forma que en 2016, en el año que estamos, no se vierta más del 35% de los residuos biodegradables que generábamos en 1995. Hay que tener en cuenta que ese concepto de residuos biodegradables, en ese concepto, además de los biorresiduos que he comentado antes, pues quedan incluidos también los residuos de papel y cartón. Además, la Directiva Marco de Residuos establece con toda la claridad la jerarquía en la gestión de residuos, que es la siguiente: prevención, reutilización, reciclaje, valorización y, por último, eliminación. Por otro lado, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados establece un objetivo de reciclado del 50% para la fracción de los biorresiduos a cumplir antes del 2020, para lo que quedan 4 años. Esto significa que los municipios tienen que poner en marcha planes de separación selectiva y de reciclaje de la materia orgánica antes de ese año que comento, 2020, para así alcanzar ese objetivo. En Aragón está previsto que antes de finalizar el año se presente el nuevo Plan Gira, que regulará a nivel autonómico esta materia y que tendrá que tener en cuenta, para cumplir con los objetivos que manda la Unión Europea, pues esos preceptos que estoy comentando. Imprescindible será recoger selectivamente la materia orgánica en los hogares, y en ese camino pues presentamos esta iniciativa desde el Partido Aragonés. Con todo lo anterior, está claro que una adecuada gestión de los biorresiduos en la Comunidad Autónoma de Aragón es necesaria, pero es que además significaría una mejora en la gestión de los residuos municipales y además repercutiría de manera positiva sobre el medio ambiente, y a medio o largo plazo también constituiría un ahorro importante a las arcas públicas. Ya se ha hecho en Cataluña, se ha hecho en Murcia, en el País Vasco o en La Rioja, comunidades en las que está funcionando muy bien. Y no solo eso, no son solo esos los ejemplos. En la provincia de Huesca también hay un ejemplo. El consorcio de la agrupación número 1 de Huesca ya ha previsto comenzar a trabajar en este sentido y ha aprobado la voluntad de comenzar un plan piloto para el proceso de compostaje en el tratamiento y recogida de residuos sólidos urbanos orgánicos, para el que se prevé una inversión inicial de 140.000 euros.
La prevención y gestión adecuada de los biorresiduos, bueno, pues ya lo he dicho, afecta positivamente a la gestión de los residuos en general y también contribuye a una gestión sostenible de los recursos, a la protección del suelo y del medio ambiente y ayuda a combatir el cambio climático. También nos ayuda a alcanzar los objetivos establecidos en relación con el desvío de residuos de los vertederos, en el reciclado y en las energías renovables. Pero es que además es uno de los mecanismos más efectivos para dar cumplimiento a la directiva europea que he mencionado antes. La recogida y tratamiento por separado de los biorresiduos pues es una vía para dar y poner en valor esos materiales y esos recursos y cerrar el ciclo de la materia orgánica. Más a más teniendo en cuenta que uno de los derivados que se obtiene de esta fracción de los biorresiduos pues es el compost, una materia que puede utilizarse para el enriquecimiento del suelo, lo que permitiría pues cerrar ese ciclo, como acabo de comentar, con un mínimo impacto ambiental. Para la obtención de un compost de calidad, es decir, para conseguir un verdadero reciclaje, como para la fabricación de cualquier otro producto, pues es importante que la materia prima sea de calidad. Esto es un requisito. Por eso, para dar cumplimiento a las prescripciones de la legislación europea y en coherencia a nuestra gestión de residuos municipales, se hace necesario el impulso y el fomento de la recogida separada de esta fracción orgánica en los residuos municipales. La materia orgánica es un importante constituyente pues del suelo, así como la principal fuente de nutrientes y de energía para los organismos vivos que en él habitan, por lo que, considerando que los suelos de España necesitan materia orgánica para combatir el riesgo de desertificación, la importancia de las renovables y de la lucha contra el cambio climático, la contribución del compost al ahorro de recursos y teniendo en cuenta todo lo expuesto relativo a la relevancia de la gestión de la materia orgánica en la gestión de los residuos municipales, pues teniendo en cuenta todo eso, parece evidente que en nuestra comunidad autónoma hay que avanzar hacia ese impulso del reciclaje de los biorresiduos. Para ello sería necesario también regular esa planificación de la recogida por separado, las condiciones de tratamiento y el uso agrario del compost de calidad. Acciones que esperamos que se recojan en el nuevo plan Gira. Siendo la recogida separada de biorresiduos un elemento crucial, como hemos visto a lo largo de toda la intervención, su implantación y gestión posterior pues debería de adaptarse a las necesidades de cada contexto y, por tanto, y en ese caso, en nuestro caso particular, en el caso de Aragón, siempre cumpliendo y desarrollando la legislación preceptiva. En todo este puzzle pues habrá que armar este puzzle en un futuro en torno al plan Gira. Dentro del plan Gira habrá que tener en cuenta todos los factores, la tipología urbanística y territorial, la cantidad y composición de esta fracción, su incorporación en el diseño del servicio de recogida, el esfuerzo en educación ambiental, la posibilidad de introducir otros instrumentos organizativos, fiscales, etcétera, para poder culminar esta acción, porque es de obligado cumplimiento, pero es que además es de obligado cumplimiento moral para con las futuras generaciones. Espero que tengan a bien apoyar esta iniciativa que va en beneficio de todos y en el siguiente turno de palabra fijaré nuestra posición con respecto a las enmiendas presentadas. Gracias. Gracias. Tiene la palabra para la defensa de las enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto, señora Lukin.